Padre, te damos las gracias por concedernos tu misericordia al darnos vida un día más. También, Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar. Nosotros somos los que te necesitamos. Y aquí estamos. Hemos entonado alabanzas solamente a ti. Ahora corresponde que nuestro corazón sea entregado para recibir tu palabra, Señor. Escribe tu voluntad en nosotros, que podamos comprender tu palabra y obedecer tu palabra, Señor. Así que dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Casa de consolación. Hemos visto, hermanos, a lo largo de este mes varias historias, hermanos, de mujeres, precisamente, que ellas sí desafiaron, cambiaron e impactaron su entorno. Y mire que no se comportaron de una manera en la que pudiéramos pensar que es como se debe exigir una transformación. Hicieron todo lo contrario, ¿verdad? No se juntaron todas, muchas, y como masa embravecida fueron a... ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Obedecieron a Dios. Y tal fue el impacto de su obediencia y su amor a Dios, que cambiaron, impactaron y salvaron naciones. Alcanzaron vidas y formaron una nueva generación para Dios. Ese es el carácter, hermanos, y propósito de una verdadera mujer. Una mujer que sabe vivir como una mujer femenina, como una mujer fuerte, como una mujer, hermanos, con respaldo de Dios. Esa es una verdadera mujer. Lo mismo veremos cuando nos toque hablar del varón, hermanos. No es el macho, no es el que ordena, el que indica, el que sus chicharrones truenan en casa, ¿no? Es aquel que sabe obedecer a Dios. Pero este mes el Señor nos habló a través de varias mujeres. ¿Recuerda alguna de ellas? ¿Cuál fue la primera? El primer par de mujeres que vimos. Cifra y Fúa pelearon, arriesgaron su vida, hermanos, por salvar a los bebés que el imperio mandó matar. Niño que nacía, niño que tenía que ser ahogado en el río, niño que nacía, niño que tenía que ser asesinado ahí al momento de salir del vientre. Cifra y Fúa tuvieron temor de Dios y salvaron las vidas. Tal vez el faraón se enojó, pero Dios las bendijo a ellas. Después vimos a Evodia y Síntique, colaboradoras, trabajadoras en el ministerio misionero de Pablo. Eran misioneras estas mujeres. Colaboraron, combatieron fervientemente por causa del Evangelio, pero había algo que todavía tenían que aprender y que nosotros también teníamos que aprender: reconciliación. Pero nos lo enseñaron Evodia y Síntique. Después, Loida y Eunice. Loida y Eunice hicieron algo, hermanos, increíble. ¿Saben qué fue? Vivir en su casa la vida cristiana. Y entonces, hermanos, nos encontramos con que una abuela, una hija, una mamá, una hija, vive la vida cristiana, y como resultado sale Timoteo, misionero y pastor. Un hombre, hermanos, en el cual Pablo depositó toda su confianza. Pero ¿dónde aprendió todo eso Timoteo? ¿Se acuerdan? En su casa, desde la niñez. Así que qué importante, hermanos, es ver. No sé si usted lo había visto, hermana, lo que Dios hace con una mujer. Bueno, aquí hemos visto por pares, ¿verdad? Para que no diga una solita, por pares. Por algo, hermanos, la iglesia, bueno,
Si usted ha notado, hermanos, que Dios nos ha bendecido en esta iglesia y son más mujeres que hombres. ¿Por qué? Para que no digan, ay, pastor, ¿por qué? Miren, no hace falta llamar varones, ¿verdad? Porque pues, las mujeres están presentes. Nuestro liderazgo, hermanos, gloria a Dios, no porque no lo creamos así, al contrario, hermanos. Pues, hermanos, son más mujeres en nuestro liderazgo. ¿Se ha fijado? Pero a veces menospreciamos el ministerio de la mujer, porque así se nos ha enseñado y porque es costumbre. Pero déjenme decirles, hermanos, que en la Biblia nunca se encuentra uno con una distinción. No existe en la Biblia, hermanos, los dones para hombres y los dones para mujeres. Eso no existe en la Biblia. Encontramos mujeres, hermanos, en el liderazgo. Encontramos mujeres predicando para aquel que no le guste. Podamos leerlo, hermanos, hasta en el idioma original. Nos vamos a ir de espaldas. Porque había predicadoras, había profetisas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y una es mencionada en el templo de Jerusalén. Una profetisa en el templo de Jerusalén. Un 10 para que me diga quién era. ¿No? Bueno, se lo dejo de tarea. ¿Quién era la profetisa? Una mujer que estaba en su ministerio en el templo de Jerusalén. Así nada más para que vean que sí. Es que no es así, ya había. No hemos leído bien o no queremos aceptarlo. Pero ¿saben qué encontramos, hermanos? Que las mujeres, Dios ha usado con poder y sabiduría la vida de las mujeres. Aquí tenemos una historia muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo, ya donde inicia, hermanos, en toda la región de Macedonia, comienza aquí, en Filipos. La primera predicación ya es casi en tierra europea, hermanos. Está en Filipos. Y con quien se dirige primero el apóstol Pablo, hermanos, es con las reuniones cristianas que se tenían en Filipos. Así que tenemos algo muy interesante al poder decir, las mujeres son una bendición. Aquí los varones decimos amén, ¿verdad? Las mujeres son una bendición. Amén. Amén. Total, ¿verdad? Una bendición maravillosa. Así que lo que vamos a ver aquí, hermanos, es interesante. Versículo 14, número 1, una casa de consolación, o la casa de consolación, o mi casa que sea usada para consolación. Número 1 dice, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Número 1, mis hermanos, el corazón que pertenece al Señor. Número 1, el corazón que pertenece al Señor. Tenemos algo interesante aquí, hermanos. Pablo está dispuesto a empezar con su viaje misionero, el segundo viaje misionero. Y en ese viaje misionero, hermanos, tiene un plan trazado. El plan trazado es visitar las mismas iglesias que habían visitado en el primer viaje misionero. Pero las cosas aquí eran diferentes. ¿Se acuerda quién era el acompañante de Pablo en el primer viaje misionero? Bernabé. Para este segundo viaje misionero, ya Bernabé no está con él. ¿Quién está con él? ¿Se acuerdan? Silas o Silvano, es el mismo. Entonces, dice, vamos, acompáñame. Quiero ir a las mismas iglesias con las que inicié el trabajo, la obra. Y estaban dormidos, hermanos, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo le habló. Y tuvo una visión de un varón macedonio. Y el varón macedonio le decía, pasa precisamente a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué había, hermanos, en Macedonia? Pablo no había ido a esa región, así que el Espíritu Santo le está indicando, tienes que cambiar tu ruta, tienes que hacer la voluntad de Dios. Pablo no se levantó y dijo, bueno, con sueño, ¿verdad? Así que vamos a seguir nuestros planes. Pablo entiende, hermanos, que el plan de Dios es mejor.
Y que el plan de Dios, hermanos, lo va a llevar a donde tiene que trabajar. Y Pablo entiende y se sujeta a la voluntad de Dios, hermanos, y entonces zarpan precisamente para Macedonia. Y cuando llegan a Macedonia, la primera ciudad de esa región es Filipos. Una ciudad, hermanos, precisamente en honor a Felipe, una ciudad, una colonia romana, hermanos, con mucha característica de guardias, de centinelas, ¿verdad? Pero había una característica, estaba prohibido, hermanos, no estaban prohibidas las reuniones religiosas, estaban prohibidas dentro de los muros de la ciudad. Por eso ahora entendemos que las que se reunían estaban afuera de la ciudad, en el río. Ahora ya entendemos por qué Pablo se dirige al río, ¿verdad? Versículo 13 dice: salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, Pablo llegó a una iglesia bautista, había muchas mujeres, más mujeres que hombres. Y Pablo pidió la palabra, hermanos, y comenzó a predicar. Dice aquí que hubo una mujer que estaba ahí, que la predicación de Pablo, hermanos, no solo fue bonita, no solamente la predicación de la palabra de Dios llenó su corazón, realmente esta mujer, hermanos, entregó su corazón a la palabra de Dios. Encontramos a Lidia, hermanos, una mujer sensible que tenía su trabajo. Ella era emprendedora, era una mujer que proveía su casa. Era una mujer que tenía un negocio propio. Era una mujer, hermanos, que sabía aportar para su casa. No dice que ella era la que mantenía al marido. Ella dice que era emprendedora y que ella tenía su negocio. Así que ella también era parte, hermanos, de partir precisamente o dar una porción para la casa. De hecho, el apóstol Pablo es el que le escribe a Timoteo diciéndole, ¿verdad? Si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. Así que si usted trabaja y está en casa, tiene que proveer. Este es un principio bíblico, ¿verdad? Nada de que me mantienen, hay que proveer si hay un trabajo. Si tengo trabajo, yo también debo aportar. Pues esta mujer, hermanos, que dice que adoraba al Señor. Era una mujer sensata, era una mujer que entendía, y en su corazón ella sabía que debía adorar a Dios. Dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que Dios abra nuestro entendimiento hoy para entender lo que Pablo está diciendo. No nomás me diga así, ¿no? Quiero platicarles de una hermana que sí hace así. Y yo hablaba, hermanos, ¿verdad? Y me quedé callado. Y la hermana seguía diciendo, así que me di cuenta que la hermana tenía un tic nervioso. No, es cierto, se quedó dormida y por eso hacía eso. Y yo, no, estoy predicando re bien, mal que la hermana está haciendo así. Así que no me diga que sí, hermano, simplemente crea. Si es esto, esté en su corazón, hermanos, el poder entender, hermanos. No se trata de venir, de escuchar, ¡ay, qué bonito sermón! Si no tengo pensado, hermanos, que lo que Dios me va a decir aquí lo lleve a la práctica, lo lleve a la vida. Así que lo que esta mujer, hermanos, hace es abrir su corazón. En la escuela dominical hablábamos acerca de los que son hijos de Dios, y lo primero que hacen los hijos de Dios en Juan 1:12 es recibir a Jesús, y segundo, creer en la palabra de Dios. Así que esta mujer, hermanos, se reunía con las mujeres en el río, pero de todas las mujeres solamente Lidia estuvo dispuesta a hacer algo al respecto con lo que había sido predicado. ¿Qué está dispuesto a hacer usted, hermano, con lo que Dios nos está predicando hoy? No salga diciendo, ¿verdad? Bonito culto, me gustó. Tenemos que salir diciendo, tengo que hacer algo. Lo mismo que hizo Lidia, yo tengo que hacerlo. No importa si usted es varón. Tenemos que abrir nuestro corazón para la palabra de Dios y que esta palabra perdure. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 15, hermanos, número 2. Dice así Lucas. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Número 2, hermanos, en esta casa de consolación nos encontramos con una familia que pertenece al Señor. Una parte complicada, hermanos, en todos cuando venimos a Cristo, es cuando una parte de nuestro hogar, de nuestra familia, no quiere creer.
o está titubeando, o está batallando. Pues ¿sabe qué hizo Lidia, hermanos? Se llevó a Pablo a su casa. Se llevó la predicación a su casa. Nunca pierda la fe. Nunca deje de orar por los que no creen, de los que quedan. Siga orando, siga pidiendo. Hermanos, esas oraciones tienen un encanto de Dios tan tremendo que tienen su respuesta en el momento preciso. Porque creemos con todo el corazón que habrá hijos arrepentidos volviendo a casa y volviendo a Cristo. Porque creemos que habrá un esposo que será doblegado por el Señor y que vendrá a la casa de Dios. Porque creemos que habrá una esposa que con humildad dirá: te acompaño al culto en algún momento. Hermanos, Lidia es un ejemplo de una mujer que comenzó a creer y que el Evangelio tocó las fibras de su corazón. De tal forma, hermanos, que cuando el Evangelio llega a casa, su familia también cree. Necesitamos esa fe de Lidia, estar seguros, hermanos, de que cuando la palabra de Dios llegue a casa, la palabra viene con poder, porque la palabra no regresa vacía. Pero tengo que empezar a creer yo, hermanos, no fue magia. En el momento en que entró Pablo, todos empezaron a sonreír. No, Pablo tuvo que predicarle a la familia entera para que la familia escuchara. No sabemos qué es lo que oraba Lidia, hermanos, pero estaba Lidia en el río. Y Lidia decide llevarse la palabra a predicador, decide llevarse a Pablo. Dice, nos obligó a quedarnos en esa casa, porque en esa casa, hermanos, empezó a crecer la fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella fue bautizada, su familia lo vio, su familia fue bautizada, y además dice, nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes tienen el criterio de mi testimonio, entonces quédense. Quédense. Dice, y nos obligó a quedarnos. Ahora recordemos que aquí ya estaba Lucas con ellos, porque Lucas ya está diciendo nos. Así que Lucas, no dijo les, Pablo y Silas, dice nos. Así que Lucas también estaba ahí, también le tocó la barbacoa de la cena que hubo una noche ahí, porque se quedaron a comer, se quedaron a cenar, les invitó y les dijo: no se vayan. Yo no estoy dispuesta a dejar salir la palabra de Dios de mi hogar. Yo voy a luchar para que la palabra de Dios permanezca en mi casa. Yo voy a hacer un esfuerzo para que todos los días en mi casa sea la palabra de Dios vivida, escuchada y practicada. Y no, hermanos, no se trata de que tengamos a todos alrededor de la mesa leyendo, ¿verdad? Todos repitiendo y repitiendo. Se trata de traer la palabra de Dios a nuestras vidas, de vivir como Dios espera, de hacer el esfuerzo de agradar a Dios. Yo como esposo tengo que ser ese esposo, hermano, que haga sentir el corazón de mi esposa segura, amada, bonita, linda. ¿Por qué? Porque es mi esposa, Dios me la dio, yo la escogí. De la misma forma, esposa, de verdad, a veces creemos que el varón no es de hierro, ¿verdad? Y no, hermano, también somos sensibles los hombres. Sea cuidadosa con su esposo, sea atenta, delicada con el esposo, con los hijos, hermanos. Alentemos a la oración, alentemos a la palabra. No quieren, está bien, pues vamos a seguir orando. ¿Por qué? Porque en la Biblia hubo una mujer que se llevó la palabra de Dios a su casa, hermanos, y Dios transformó ese hogar. Así que Dios puede hacer ese milagro con usted. Pero todo empezó en el corazón de Lidia. Y cuando la palabra de Dios llegó, hermanos, impactó este hogar. Ahora, la historia no termina aquí, hermanos, porque tenemos el versículo 40. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, del versículo 15 al versículo 40? Se lo digo así rapiditamente. Pablo y Silas salieron, hermanos, y había allí, pues, una mujer, ¿verdad? Que andaba por ahí haciendo varias cosas malas. Tenía un esposo, un demonio adentro, y andaba en la calle. Y andaba gritando cosas, era un esclavo. Y tenía sus dueños por ahí, ¿verdad? Y el demonio que tenía esta mujer, hermanos, empezó a gritar cuando vio a Pablo y a Silas. Y les empezó a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero como que eso no le agradó a Pablo. De hecho, algo que encontramos, hermanos, que aunque la confesión es correcta, Dios no acepta una adoración que viene así. Todos los demonios, si usted puede leer en los 4 evangelios,
Todos los demonios confesaron la verdad al decir que Jesucristo es el Señor. Yo te conozco, eres el Santo de Dios, eres hijo del Dios Altísimo. Eso era cierto, pero Dios los mandó callar. Jesús los mandó callar, porque Dios no acepta la adoración de los demonios. Es una adoración inmunda. Así que Jesús los mandó callar. Y esta mujer sale con la misma diciéndole lo mismo a ellos, ¿verdad? Así que, pues esto es complicado, hermanos, porque este espíritu hace que Pablo se enoje y lo que hace es expulsarlo en el nombre de Jesús. Y esta mujer queda limpia. Entonces sus dueños se enojaron porque como se dedicaba a la adivinación, ¿verdad? Pues toda la ganancia de ellos se vino abajo. Así que lo que hacen es acusarlos, hacer un alboroto. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo y Silas? Los azotaron con varas. Eso era humillante, porque tenían que desnudarles y tenían que hacerlo público, y les azotaron con varas. Y después de azotarlos con varas, hermanos, los metieron en la prisión. Y todavía dijeron, en la de más al fondo, allá donde no hay agua, donde ya no hay internet, allá abajo, métanlos, ¿verdad? No había internet, ¿verdad? Hasta la más profunda, allá, y los ponen en el cepo, porque son peligrosos. Ellos tenían derechos, hermanos, porque eran ciudadanos romanos. Y no podían ser tratados así por ser ciudadanos romanos. Ellos no dijeron nada. Cuando viene la noche, yo creo que usted conoce la historia. Pablo y Silas, hermanos, estaban alabando a Dios. Y estaban entonando himnos en la prisión. Después de haber sido azotados. Después de estar adoloridos. Lo único que hay en su corazón es empezar a entonar himnos. Nuestra fe triunfará. Acabamos de encontrar eso, ¿verdad? Expresada en trabajo tenaz. Y Dios se manifestó. Y Dios los libró, hermanos. Bueno, tenemos el caso del carcelero, ¿verdad? Que también termina creyendo. Cuando todo esto pasa, hermanos, les pregunta y se hace público. Pablo y Silas son ciudadanos romanos y fueron tratados de una manera incorrecta. Así que los guardias, los soldados que lo habían hecho, hasta tuvieron miedo, porque ellos corrían peligro, hermanos, por tratar así a ciudadanos romanos. Y les dijeron, bien bajita la mano, ¿verdad? Yo creo que eran mexicanos los guardias: te dejamos salir, pero no digas nada, ¿verdad? Una mordida y no digas nada y te soltamos. Pablo y Silas dijeron, no, tenemos que hacer las cosas bien, y ustedes tienen que demostrar que se equivocaron y que nosotros tenemos que salir bien sin ser escondidos. Y así fue, hermanos. Tuvieron que admitir todo esto, les abrieron las puertas, se tuvieron que disculpar, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que hacen Pablo y Silas, hermanos? Cuando salen, es regresar a la casa donde les mostraron amor. Y entonces tenemos el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, mira dónde fueron. Entraron en casa de Lidia. ¿Y sabe qué pasó en casa de Lidia? Habiendo visto a los hermanos, vieron a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué ocurrió al entrar en esta casa junto con hermanos de la iglesia? ¿Sabe qué hubo? Consolación. No es que llegaron y los abrazaron y los apapacharon y dijeron, pobrecito, pobrecito Silita, pobrecito Pablito. Hermanos, llegaron y se encontraron con hermanos en Cristo. Y entonces Pablo, Silas, se sintieron fortalecidos. Número 3, el consuelo en una casa que pertenece al Señor. ¿Se dan cuenta ahora lo importante es que le abramos la puerta de nuestro hogar a Jesucristo, a la palabra de Dios, que vivamos la palabra? Yo no sé, hermanos, si su casa se convierte en una casa de consolación, para que aquel que entre a sus puertas se encuentre con gente que ama a Dios. Yo no sé si usted va a abrir su puerta para recibir el estudio de las células, hermanos. Porque allí, hermanos, encontramos consolación. ¿Alguien ha abierto la puerta de su casa? Ahora, levante la mano abiertamente para el estudio de células. ¿Quién había
ha abierto su casa para decir que aquí se predique en mi casa. ¿Se da cuenta de eso? Que en mi casa se predique la palabra. ¿Se da cuenta del poder? Que en mi casa entren hermanos y sea predicada la palabra. Hermanos, ¿cuántas veces hemos llorado en los estudios celulares? ¿Cuántas veces ha sido confrontado nuestro corazón en los estudios celulares? O sea, de verdad, hermanos, el hecho de que Lidia nos ponga un ejemplo para decirle, a ver, esposo, hijos, vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a invitar a Pablo, vamos a recibir a Silas, vamos a recibir a Lucas, vamos a recibir a Timoteo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abierto y hemos decidido por Cristo. Así que en nuestra casa se predicará de Jesucristo. Y cuando Pablo y Silas llegaron lastimados, humillados, hermanos, en la casa de Lidia hubo consolación. Hebreos dice que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero tal vez hayamos hospedado ángeles. Abra su casa, abra sus puertas y vea cómo Dios bendice, hermanos, un hogar que decide abrirse para el consuelo de los demás, para que en su casa se predique la palabra. Lidia, hermanos, un ejemplo de una gran mujer que está dispuesta a llevar la palabra a su casa, a no desmayar en su fe, a dar testimonio y además a ser consuelo para los demás. Cifra y Fua, Evodia y Síntique, Loida y Eunice, y ahora Lidia. ¿Qué es lo que Dios hará con las mujeres de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted, hermana? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes meditar en tu palabra, Señor, una vez más. Y hoy te damos gracias por la presencia de cada una de nuestras hermanas, desde las más jóvenes hasta la más grande. Señor, gracias. Y pedimos tu bendición. Concédenos a los varones ser cuidadosos, atentos para con ellos. Y concédeles a ellas ser sabias. Mira, Señor, todos aprendemos de estas mujeres, pero ciertamente hay más responsabilidad al escuchar algo así en nuestras hermanas. Pues bendíceles, fortaléceles, Señor. Y a todos en conjunto como iglesia, ayúdanos a ser usados para tu gloria, Señor. Concédenos, Padre, que cada casa aquí representada sea una casa de consolación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.